A finales de la Edad Media, a causa de las epidemias, los ricos dejaban en sus testamentos grandes cantidades de bienes a los conventos para conseguir la salvación eterna. La Iglesia se volvió más rica que nunca, pero al mismo tiempo comenzó a entrar en ella gente que no tenía vocación y que se convertía en fraile o monja para no morirse de hambre. Por otro lado, los obispos y el mismo Papa llevaban una vida llena de lujos y diversiones que los hacían muy semejantes a los ricos burgueses, nobles y reyes. Así pues, la corrupción de la Iglesia Católica incrementó los conflictos que el Vaticano tenía sobre algunos de los estados europeos. Ejemplo de ello eran las constantes peticiones económicas que el alto clero tenía sobre los monarcas para la construcción de la Catedral de San Pedro en el Vaticano. La crisis de la Iglesia trajo profundas consecuencias para la historia de Europa. Algunos miembros del clero consideraron que era necesario reformar las costumbres no solo de los malos sacerdotes y monjas, sino a todos los cristianos. Varios frailes del siglo XVI, como el dominico Vicente Ferrer y el franciscano Bernardino de Siena, predicaron contra el lujo excesivo y la avaricia del alto clero. Para muchos historiadores es aquí donde inicia lo que vamos a conocer como Contrarreforma. Surge también Lutero y otros reformadores, que con el apoyo de príncipes y monarcas inician un movimiento religioso que también criticaba los excesos de la Iglesia Católica, pero que además proponía crear otra, propiciando con ello las llamadas guerras de religión entre católicos y protestantes. El documento que da inicio a esta separación son las 95 tesis que clavó a la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en 1517 y que pronto serían impresas bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Lutero, deseoso de volver a la pureza del cristianismo, realizó varias reformas. Entre ellas están suprimir al sacerdocio. En vez de ello, introdujo la figura del pastor o guía de los fieles, que no pertenecía al estado eclesiástico y no tenía impedimento para contraer matrimonio. Además, proponía la traducción, lectura y meditación de la Biblia. Y así, la religión del pueblo debía ser la de su príncipe. Con esta disposición, Lutero se ganó el apoyo de los príncipes alemanes. La palabra protestante comenzó a ser utilizada a partir de 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Spira, un documento en el que manifestaron su disconformidad con los intentos del emperador Carlos V de España de someterlos a la autoridad del Papa. Uno de sus líderes fue Juan de Sajonia, elector del Sacro Imperio Romano Germánico. La insubordinación de Martín Lutero pronto tuvo seguidores en Suiza, Francia y Escandinavia. Por otra parte, en Inglaterra, Enrique VIII convocó a la separación de la Iglesia Católica y erigir una nueva iglesia que va a ser la anglicana. Estos movimientos religiosos provocaron el nacimiento de tres nuevas iglesias, la protestante, la calvinista y la anglicana, las cuales negaron la autoridad
de los pontífices romanos. El anglicanismo surgió en Inglaterra después del Acta de Supremacía en 1534, proclamada por Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia dentro del reino. Enrique VIII, rey de Inglaterra, pidió al Papa Clemente VIII la anulación del matrimonio con su legítima esposa, Catalina de Aragón, argumentando que ésta no podía darle heredero al trono, y a su vez para casarse con Ana Bolena. Como no se le otorgó la anulación, entonces Enrique VIII proclama la Acta de Supremacía. Sin embargo, hay que hacer notar que el rey era antiprotestante. Por esa razón, esta iglesia al inicio va a ser muy parecida a la Iglesia Católica. Como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes en Europa, la Iglesia Católica convocó a una renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI, aunque como ya vimos, desde antes se había criticado el exceso de lujos que la propia Iglesia tenía. Sin embargo, a este movimiento se le va a llamar Contrarreforma y van a ser los estados pontificios y el reino de España y Portugal quienes más van a favorecer este movimiento. Como resultado de la Contrarreforma, se estableció el llamado Concilio de Trento en 1545-1563, donde la Iglesia Católica va a reformar muchos de sus estatutos, comenzando con establecer de nueva cuenta la Inquisición, eliminando la obligación del pago de indulgencias y creando nuevas órdenes religiosas, como en el caso de los jesuitas.